Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. El mensaje de hoy se titula El peligro de las mezclas. El peligro de las mezclas. Pérgamo era una ciudad importante en Asia. Era la ciudad que contenía la segunda biblioteca más grande de Asia. Inclusive Pérgamo era la capital de Asia, la capital de Asia. Es importante saber esto. Ya vamos a ver por qué más adelante. La capital de Asia, así como Caracas es la capital de Venezuela. Bueno, Pérgamo era la capital de Asia. Lo otro es que esa biblioteca, que era la segunda biblioteca más grande de Asia, la primera la tenía Alejandría, esa biblioteca contenía aproximadamente 200.000 libros. Pérgamo, se cree que ya los egipcios habían inventado el pergamino, pero los de Pérgamo se adjudican ese invento, el pergamino, y por eso se llama Pérgamo. Lo que existía hasta ese momento era el papiro, y el papiro era hecho por la pulpa de plantas. En cambio, el pergamino era hecho con la piel de animales. El papel, como ustedes saben, se daña, se pone amarillo. En cambio, lo que fue escrito en pieles, pues tiene más, preserva por años. Eso es la importancia de Pérgamo. Estas dos cosas importantísimas. Pero también Pérgamo era un centro de adoración. Era el centro de adoración principal, sobre todo para lo que eran los grecos o los griegos y los romanos. Y era porque allí existía el principal templo de adoración al emperador. ¿Me están escuchando, verdad? Al emperador. Y por supuesto, pues existían otros dioses allí paganos que tenían también sus templos, como Atenea, Esculapio, Dionisio y Zeus. Una de las cosas que buscaba siempre el emperador era que se le adorase y que se le ofreciera al año un sacrificio. Por supuesto, ustedes saben que los cristianos nunca se iban a doblegar, ni a adorar, ni a sacrificar nada al emperador, ni a otro que se levantase. Por eso había una persecución muy grande, sobre todo del emperador y de Roma,
contra los cristianos. Y esto fue una de las cosas que afligieron a la iglesia de ese entonces, a la iglesia primitiva. Entonces la iglesia estaba rodeada allí en Pérgamo por cualquier cantidad de dioses y de culturas paganas. Y por supuesto, se podrán imaginar, los cristianos eran constantemente seducidos para que cayeran en las tentaciones de la cultura y de las diferentes religiones. Por eso, al ellos mantenerse siempre firmes, buscaban de matarlos, como nos pasó en la iglesia pasada, que era la de Esmirna. Firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, el pasaje nos dice que el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, está diciendo que Jesucristo tiene una espada, y es una espada que corta por ambos lados, una espada filosa. ¿Qué representa esta espada? La palabra de Dios. Ahora, Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que la palabra de Dios siempre siempre tendrá la capacidad de discernir lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Aleluya. Mucha gente quiere escuchar que Dios le dice, pero quiere escucharlo a través de una persona o escucharlo a través de un profeta. Pero quiero decirle, la mejor profecía que usted puede escuchar está en sus manos, en la Biblia. Usted quiere escuchar la profecía más fidedigna, la palabra que no se va a salir y que no se va a equivocar, está en su Biblia. Los profetas se equivocan, la Biblia no. Y los profetas a veces tienden a usar una espada de un solo filo, que corte solo para allá, pero para acá no. Pero Jesucristo tiene una espada que corta hacia allá y corta hacia acá, que si los corta a ustedes, me corta a mí también. Esa es la espada que hay que predicar, no la que yo quiero o no la que ustedes quieran escuchar, sino la palabra poderosa de Dios, que es viva y es eficaz. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene el poder de descubrir los pensamientos más íntimos del corazón humano. Los conoce completamente todos. Aquí también nos habla de un Jesús que es juez y es ejecutor. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque la gente siempre habla de un Dios amoroso, pero no habla de un Dios justo. Habla de un Dios misericordioso, pero no habla de un Dios que tiene una espada. Gloria a Dios. ¿Y qué quiero decirle con esto? Que la gente, cuando habla de amor y de misericordia y se ve a sí mismo, entonces piensa, en cualquier momento yo puedo pedirle perdón a Dios y seré perdonado. Bueno, esa es una realidad a medias. A medias. A medias. Porque si Cristo viene en este momento, los que se quedaron, ¿ustedes creen que puedan decir en ese momento, perdóname Señor, y serán salvos? Entonces es una verdad a medias. Es mientras el Señor no haya retornado por su iglesia. Gloria a Dios. Entonces yo puedo apelar por la misericordia ahora que tengo chance, que tengo tiempo, pero debo entender también que esa misericordia tiene un límite, que ese amor de Dios tiene un límite. Pero no hemos hablado siempre que el amor de Dios es sin límites, que me ama hasta lo último de la tierra. Sí, es así,
Pero no podemos olvidar que la justicia de Dios es inseparable de su amor y de su misericordia. Que porque yo sea pecador y quiera mantenerme en pecado, no siempre Dios va a mantenerse fiel allí para perdonarme y perdonarme y perdonarme. Porque la Biblia dice que no contenderá para siempre Dios con el hombre. Es decir, que Dios tiene un límite. Hasta donde dice es hasta aquí y es hasta aquí. Amén. Entonces Dios es abogado. Sí, aboga por todos nosotros, pero también es juez. Es juez. Él quiere darle el pago a cada quien conforme a su justicia y a nuestra justicia también. Es decir, conforme a lo que nosotros hemos hecho. Ahora, sigue diciendo el verso, el pasaje que leímos dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hablamos un poco la semana pasada de yo conozco tus obras. No voy a hablar o no voy a ahondar en esto, pero sí quiero que ustedes vean que Jesús está diciendo que la iglesia donde mora, allí también Satanás tiene el trono. Satanás mora allí. Vuelvo y repito esto: Asia tiene su capital, o tenía su capital en ese momento, y era Pérgamo. Qué importante es la capital de un país, porque en la capital del país es donde se centran todos los poderes de gobierno. ¿Me escucharon? Todos los poderes de gobierno están centrados ¿en dónde? En la capital. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, inclusive ahora el poder electoral. Y en los demás estados o dependencias, lo que vemos allí es simplemente divisiones o representaciones de los diferentes poderes. Quiero que ustedes entiendan claramente que al decir Jesucristo que Satanás moraba en Pérgamo, estaba diciendo que Satanás tenía control sobre Asia. No está hablando de un demonio, está hablando del diablo. Está diciendo que Satanás moraba allí. ¡Wow! Esto está tremendo. Mas sin embargo, Dios dice que a pesar de que Satanás tiene su trono allí, esta iglesia ha retenido su nombre. Es decir, siempre lo han confesado como el Señor y el Salvador, y no han negado mi fe. Aleluya. La Biblia dice que en los tiempos postreros, es decir, en nuestros tiempos, la fe, el amor de muchos se apagará. Por consecuencia de lo que estamos viviendo, por consecuencia de lo que estamos pasando, muchos se les ha apagado ese amor por Dios. Y quiero que entienda esto: no porque se ven sufriendo, no, se les apagó el amor porque se están acoplando al mundo. Si el mundo dice que aceptemos a la homosexualidad como algo normal, pues la gran mayoría de las personas lo están haciendo, aceptándolo como algo normal. Así es el amor, ¿sí? Y macho con macho, ¿qué produce? Nada. ¿Sabe qué produce? Muerte. Y hembra con hembra, ¿qué produce? Nada. Produce muerte, porque es pecado y la paga del pecado es muerte. Igualmente que un anciano o anciana con un bebé o con un niño, igual, o con un animal también produce muerte. Eso es lo que produce el pecado. Ahora, esta iglesia, a pesar de todo lo que estaba viendo, ellos retenían el nombre del Señor y no negaban la fe. Pero algo estaba pasando. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Se cree que Antipas era uno de los líderes. Algunos piensan que pudo haber sido el pastor de esta iglesia de Pérgamo. Y Antipas fue ejecutado.
tal cual. No, la Biblia no dice más nada, inclusive la historia es muy escasa en cuanto a esto. Por eso no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que sucedió con Antipas, pero se cree que fue muerto por no querer hacer la obra o no querer seguir la corriente del mundo de ese entonces. Fue una iglesia, y Antipas fue parte de esa iglesia que quería mantener su corazón limpio, que quería mantener su corazón santo y apartado para Dios. Es decir, que mantuvo su fidelidad y su valentía aún cuando le dijeron que iba a morir. Y fíjense, no solo fue Antipas, fue también la iglesia. Se mantuvo fiel y con valentía en esos días, dice allí el pasaje. Quiero que usted vea que nosotros, nuestra forma de vivir es un ejemplo para los demás. Si yo vivo para Dios, yo le puedo mostrar a los demás de que sí se puede vivir para Dios. Hay gente que cree que no se puede vivir sin fornicar. Hay gente que cree que no se puede vivir sin robar. Hay gente que cree que no se puede vivir sin decir mentiras. Hay gente que no se puede, dice que no, o cree que no puede vivir sin decir groserías. Hay gente que no puede vivir sin pornografía. Y con cuánto pecado hay. Pero usted y yo somos un ejemplo de que sí se puede ser diferente, de que sí se puede vivir en santidad, de que sí se puede vivir para Dios, de que sí podemos ser firmes en medio de las tentaciones sin dar un paso atrás. Gloria a Dios. Aleluya. Hay algunos que como que no resisten, huyen. Ante el problema, la solución es huir. Pero mi palabra, mi Biblia dice, no sé si la suya también lo dice, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Nosotros no somos de los que retroceden, dice el apóstol Pablo, sino de los que avanzamos para preservación del alma, para la salvación. Es decir, que ante lo que Satanás intente hacer en contra nuestra, nosotros tenemos que doblegarnos a Dios y resistirle, porque mayor es el que está en nosotros que Él. Aleluya, gloria a Dios. No le huyamos a los problemas, no le huyamos a las situaciones difíciles, enfrentémoslas. Gloria a Dios, porque usted está preparado para eso, está lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahora sigue diciendo el pasaje: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer también fornicación. Balaam era un adivino, un agorero, dice la Biblia, Números, capítulo 22, 23 y 24. Y Balac, ya no Balaam, sino el rey de Moab, que era Balac, quería contratar a Balaam para que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Pues Balac había escuchado que Israel había entrado a esa tierra a conquistar, y que toda reino con el cual Israel se enfrentaba, Israel lo liquidaba y tomaba posesión de su terreno y de sus riquezas. Y cuando Balac escuchó esto, que los israelitas estaban allí en Moab, entonces mandó a llamar a Balaam, al agorero, al brujo, al adivino, para que maldijera al pueblo de Israel. Y le dijo, descarado le dijo al rey, le mandó a decir al rey: yo voy a hablar lo que Dios me diga que yo diga. Y él dice que fue a consultarle a Dios, y Dios le dijo que no maldijera a su pueblo, que lo bendijera, y él lo bendijo.
Le llevaron ese mensaje al pueblo, a Balac, y dijo: vayan otra vez y ofrézcanle casa, ofrézcanle plata, ofrézcanle todo lo que él quiera. Vayan y ofrézcanselo y me lo traen. Y él fue, y fueron otra vez a donde Balaam, y Balaam dijo: lo que Dios me diga. Y Dios le dijo: bueno, ve pues, si ya tú quieres ir, ve. Pero no se lo dijo de buena gana. Llega Balaam a donde Balac, allá a Moab, y resulta que le dice: bueno, llévame a donde está el pueblo, y lo pone donde está el pueblo y le dice: maldícelo. Y él dice: voy a consultarle a Dios, y Dios le dice: bendícelo, y él lo bendijo. Y Balac se puso bravo: no, vámonos para otro lado, y se lo llevó a otro costado. Desde aquí, maldícelo. Y fue y le consultó a Dios Balaam y le dijo: bendícelo, y lo tuvo que bendecir. Se lo llevó a otro lugar por tercera vez y le dijo: maldícelos ahora desde aquí. Y él, por supuesto, consultó a Dios, dice nuevamente, y los bendijo. Ahora, aquí hay algo interesante, porque se pone bravo el rey Balac y le dice a Balaam: te he pedido 3 veces que los maldigas y 3 veces los ha bendecido. Y se le puso bravo Balaam y le dijo: te dije que no iba a hacer otra cosa que Dios no me dijera que hiciera, y él me dijo que los bendijera y yo los voy a bendecir. Pero hay algo aquí que hay en este hombre, agorero, brujo, adivino. Esto ya es Números 31, verso 16, donde dice claramente que Balaam hizo un convenio con Balac para, como él no los podía maldecir, le dio la fórmula cómo podían hacerle daño al pueblo de Dios. ¿Cuántos aquí son pueblo de Dios? ¿Sabe cómo Satanás te puede hacer daño? Aquí está clarito. Lo leímos ahorita en Apocalipsis. Con la fornicación. ¿Qué tal? Balaam le dijo a Balac: la forma en que tú te ganes a los hijos de Dios es que le pongas a tus mujeres bien bonitas. Ponles minifalda, de escotes bien grandes, paséaselas por enfrente, haz una pasarela por el medio del pueblo y que ellas vayan ahí tongoneándose para que tú veas cómo lo vas a hacer caer. Haz que tus hombres sean musculosos, que se les marquen los cocholaticos, que se vean bien fornidos, y pásalos por allí para que tú veas cómo esas mujeres comienzan a caer a los pies de esos tipos, y ya tú vas a ver, te ganaste a Israel sin disparar una sola flecha. ¿Qué técnica? Los hicieron caer por la boca y por el alma, por los sentimientos. ¿Cuánta gente cristiana no cae por los sentimientos? Y hoy se lo digo a todos los jóvenes: cuídense. A los muchachos de las muchachitas y a las muchachas de los muchachitos, cuídense, cuídense. No se hagan novio del primero o de la primera que viene. Cuídense, porque pueden desviarse. Pueden desviarse. Eso fue en lo que consistía la doctrina de Balaam. Ahora, dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Este Nicolás aparece en Hechos capítulo 6. Y resulta que en Hechos capítulo 6 escogieron a hombres con un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Hombres sabios, conocedores de la palabra, de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y uno dice: ya va, ahí estaba Esteban, ¿cierto o falso? ¿Y cómo murió Esteban? Apedreado, defendiendo el nombre de Dios, el nombre de Jesús, el evangelio de Jesucristo. Y ahí también estaba Nicolás. Sí, ahí también estaba Nicolás en ese grupo de jóvenes o de hombres que habían escogido como servidores de la iglesia, con buen testimonio, llenos de la palabra y del Espíritu Santo. Pero ahora, ¿cómo es que aquí la Biblia dice que este hombre, ay mamá, tenía una mala doctrina? Bueno,
como no nos da mayor especificación, lo que podemos creer es que este hombre se desvió y comenzó a desviarse. A veces nosotros, por desconocimiento de la palabra y porque perdemos el amor, pues entonces nos hacemos débiles. Y al principio, alguien me decía, cuando yo me entregué al Señor, yo no quería saber ni de vino, pero me enfrié un poquito. Y bueno, pero la sangría, no, un poquito de sangría, total, es con la familia, eso tiene fruta picada, eso tiene azuquita. Y eso la rebajan con agua, con gas, con soda. Y después le echan otro líquido blanco allí que lo llaman caña, algo así. Eso es caña, eso viene de la caña de azúcar, eso lo hizo Dios, eso es bueno, échale bastante de eso ahí. Y eso se ponga bien sabroso. Y eso cuando uno prueba esa sangría, se le levanta el ánimo, el espíritu, el cuerpo, la vida, uno regresa a la vida. Sí, a la vida del diablo. Alguien me decía, y no solamente alguien, me han dicho varios, ese tipo de cristianos que dicen, tú puedes tomarte aunque sea una copita. Bueno, a esa persona me han dicho, yo fui librado del alcohol. Jóvenes me han dicho a mí que fueron librados del alcohol. Y usted sabe lo que sería para mí ser libre del alcohol, siendo libre del alcohol, aunque sea probar un poquito de sangría. No sería volver para atrás. Y le digo, tienes toda la razón. Tú no eres de los que vuelven atrás. Se mezclaron, se ligaron. ¿Sí? Siempre se los digo, en la emulsión. ¿Recuerdan la emulsión? ¿Sí? Nosotros siempre queremos mezclar el mundo y el evangelio. Y el mundo y el evangelio no se mezclan. ¿Usted podría decir eso? El mundo y el evangelio no se mezclan. ¿Los pueden meter en un mismo vaso? No, porque no se mezclan. El evangelio siempre estará arriba y el mundo siempre estará abajo. Siempre. Esta iglesia, fíjense que nos dice que retenían el nombre del Señor y también ellos no habían negado su fe, lo que nos llama a pensar de que no eran toda la iglesia la que estaba podrida. Había parte de los cristianos que creían en esa doctrina de Balaán y en esa doctrina de los nicolaitas. No eran todos, gloria a Dios. Pero ahí es donde está el peligro, que cuando uno permite una manzana podrida dentro de otras, en poco tiempo se van a dañar. En cambio, si usted las mantiene sanas, no se daña ninguna. Es cuando mete una podrida. Pero usted dirá, pero nosotros no somos frutas. Es verdad. Por eso uno va a la persona que tiene el problema y uno con amor intenta restaurarla. Si yo fallo, restáurenme, no me pisen. Si usted falla, lo vamos a restaurar, no lo vamos a pisar. Téngalo por seguro. Gloria a Dios. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que esa alma necesita a Jesús. Necesita la salvación, no la perdición. Y eso, a esa realidad es la que nosotros tenemos que ver. Orar por esa persona para que los ojos de su entendimiento le sean abiertos. Trataban de persuadir a los cristianos de que no había nada malo en adaptarse prudentemente al mundo. No podemos rebajar al cristianismo. No podemos rebajar la palabra de Dios. Por el contrario, la palabra debe mantenerse y el cristianismo debe mantenerse elevado, por encima. La luz siempre está, la que sí alumbra está arriba, la que no alumbra está abajo, la que está apagada está abajo, la que no brilla está abajo, pero la que sí, mira dónde está, arriba, bien alto. Pero cuando tú le muestras en un camino diferente a la gente, mira, este camino te va a llevar a la maldición.
pero este camino te va a llevar a la bendición. Este te va a llevar a la muerte, este te va a llevar a la vida eterna. Busca gente que haga lo que tú haces y ve su condición. Y busca gente, o veme a mí que hago esto que estoy haciendo y ve mi condición. ¿Cuál es la mejor vida? Por tanto, sigue diciendo el verso 16, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de pensamiento. Porque si hay un cambio de pensamiento, habrá un cambio de actitud. Los griegos decían, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Llena tu mente con la palabra de Dios y tu vida será diferente. Llena tu mente pensando siempre en las cosas de Dios y tu vida será diferente. El que piensa en las cosas de la carne vivirá conforme a la carne, pero el que piensa en las cosas del Espíritu vivirá conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe? La forma en que Dios nos va a ver en ese espejo es su palabra. Y Él va a decir, ¿cómo es Jesucristo? Bueno, Jesucristo fue amable. ¿Y tú? Jesucristo fue santo. ¿Y tú? Jesucristo no fue contencioso. ¿Y tú? Amable. Sí. Jesucristo, wow, ¿sabe? Nunca retrocedió. ¿Y tú? A Jesucristo le vino una tormenta muy dura, pero muy dura, muy dura, muy dura. Y le tumbó todas las hojas a la palmera. Pero ¿sabe qué? La palmerita quedó y le retoñaron las hojas. Usted es como una palmera, usted es como Jesucristo. La palmera hace así, para donde hace el viento, pero cuando deja de ventear, ¡ping!, se para otra vez. Sin las hojas, pero derechita. Y sabe que comienza otra vez a trabajar para echar sus hojas, sus ramas, sus palmas. Gloria a Dios. Debemos parecernos a Jesús, porque cuando Jesús venga, bueno, aquí claramente lo dice, va a pelear contra los que se mezclaron con su palabra. ¿Saben? Había un joven en la Unión Soviética en el año 72 llamado Iván. Tenía 18 años. Pertenecía al ejército rojo. Y muchos habían escuchado que este muchacho de 18 años era cristiano. Y la Unión Soviética pues era comunista y atea. Y el ejército de la Unión Soviética también era comunista y ateo. Y el comandante de Iván lo mandó a llamar. Y cuando Iván recibió el mensaje de que tenía que ir a ver a su comandante, bueno, pues él salió. Y dice que mientras iba caminando, iba cantando e iba orando. Pero de pronto comenzó a ver en el cielo como una estrella que caía. Y se paró firmemente a ver la estrella. Y cuando llegó como a una altura de 200 metros para tocar la tierra, la estrella se detuvo. Y cuando la estrella se detuvo, él vio que era un ángel. Y el ángel le dijo: no temas ir, yo voy contigo. Wow, él dice que se llenó de ánimo y siguió su camino. Y él decía que seguía viendo y allí iba el ángel encima de él. Y entró a la oficina del comandante. Y el comandante le dijo: usted sabe que la Unión Soviética y el ejército rojo es comunista y ateo. ¿Lo sabe? Sí, yo lo sé. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿En cuál Dios cree usted?
Bueno, y le dijo, yo creo en el Dios, comenzó a hablarle, yo creo en el Dios todopoderoso, en el creó los cielos y la tierra. Usted sabe, le dice el comandante, usted sabe que los pastores y los estudiosos de la Biblia dicen que no hay manera de comprobar de que Dios existe. Y él le dice, sí, yo lo sé, no se puede comprobar, pero cuando se experimenta la presencia de Dios no me queda otra cosa que decir que Dios es real. Al ver la creación no me queda otra cosa que decir que Dios es real. Entonces el hombre le dice, usted sabe que hay respuestas verdaderas y hay respuestas certeras. El muchacho le dice, sí, es verdad, pero no tengo permitido, usted no me permite decir las respuestas verdaderas, sino que usted quiere escuchar las respuestas certeras, es decir, las que les convenían a ellos. Dígame, ¿usted niega a Jesucristo como su Señor? Y él dijo, no. Ah, ok, usted puede retirarse. Y bueno, se retira, y cuando va llegando a la puerta el comandante le dice, Iván, dígame, comandante, usted a partir de esta noche va a mantenerse en pie afuera en la calle. Se espera que esta noche haga un frío de menos 13 grados y usted va a ir con su uniforme de verano, es decir, de calor. Ok, mi comandante. Y se fue. Dice que en la noche lo vinieron a buscar a Iván. Iván con su uniforme de verano, pues lo llevaron los soldados y lo pusieron en medio de la plaza. Y estaba nevando. Dice que cuando sintió el frío se le heló todo el cuerpo. Y lo pararon allí y se retiró. Y comenzó a pensar, ¿me iré a morir aquí? ¿Me iré a morir de frío? ¿Qué tanto dolor sufriré? ¿Hasta cuándo me torturarán? ¿Me vendrán a buscar en la madrugada? Pero dice que se torturaba con los pensamientos y de pronto se recordó del ángel que le había dicho, yo estoy contigo, ve. Y dice que se animó y comenzó a orar y a cantar, a orar y a cantar. Eran las 10 de la noche cuando lo pusieron al frío, y a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche, perdón, se le aparecieron 2 soldados con el comandante. Iván, 2 horas van. ¿Quiere retirarse a su aposento? Quiero retirarme a mi aposento. Claro que sí, tengo mucho frío, pero no voy a negar a Jesucristo. Dice que lo tocaron y el hombre tenía las manos levemente frías y se veía muy bien. Ah, bueno, pues entonces aquí se va a quedar. Y se fueron. A las 3 de la mañana regresaron y el hombre todavía estaba allí cantando y orando. ¿Vas a desistir del Señor? No, no lo voy a resistir, no lo voy a negar. Bueno, no importa, véngase. Se lo llevaron a sus aposentos. Pero dice que por 12 noches seguidas le hicieron la misma terapia. Al frío, con menos 13 grados y con el uniforme de verano. Y el hombre estaban sorprendidos porque no moría congelado de hipotermia. Bueno, ¿qué hicieron? Lo volvieron a llevar donde el comandante y le dijeron, Iván, ¿niegas al Señor? No lo pienso negar. Bueno, comenzaron a torturarlo. Y él dice que escribió una carta a sus padres y les colocó diciendo, padres, sé que me llegó mi hora, pero estoy seguro que el Señor está conmigo. Y si el Señor ha dispuesto esto para mí, pues con amor lo recibo. Estoy dispuesto a vivir por Él y para Él, páseme lo que me pase. Wow, gloria a Dios. Que un muchacho de 18 años diga esto, de 19, de 20 años diga esto, es algo tremendo. Que no le importa el sufrimiento con tal de dar su vida y de vivir para Jesucristo.
Gloria a Dios. Dicen que a los días que recibieron, 2 días después de recibir la carta, los padres recibieron el cuerpo muerto de Iván. Dice que tenía 6 puñaladas cerca de su corazón y estaba completamente golpeado. Lo habían torturado, lo habían hecho la tortura a ese joven, mas sin embargo no lo hicieron desistir de confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esa es la iglesia que Dios está buscando, la que no se deja llevar por los primeros olores del pecado, la que no se deja llevar por los vientos de doctrina o por los vientos de seducción del mundo, sino que se mantienen firmes, no importa el dolor, no importa la circunstancia, no importa si tengo que dar la vida, es decir, hasta morir, no importa, lo hago por Cristo. Y porque si Cristo lo hizo por mí, ¿por qué no lo puedo hacer yo también por Él? Gloria a Dios. Aleluya. Yo le estoy orando al Señor para que Dios levante a una iglesia, a mi iglesia, a ustedes, como gente que le es fiel, que está arraigada a Él, que quieren ser santos en toda manera de vivir, en sus pensamientos, que quieren ser verdaderamente diferentes a los del mundo, que no importa lo que diga el mundo, te vas a morir para vivir, para vestir para santo, que te vas a quedar toda tu vida como un mongólico, que te dicen cosas locas a tu mente. Pues yo quiero decirte que yo estoy orando para que Dios levante una iglesia que se mantenga firme y que no importa lo que el mundo diga, no importa lo que el mundo crea, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y si Dios ha dicho que hará de mí y de ti grandes cosas, pues lo debemos creer que el Señor nos ama a pesar de que atravesemos cualquier circunstancia, creer que el Señor siempre está con nosotros, aún hasta nosotros en el filo de la muerte. Oh, gloria a Dios. Realmente el Señor está con nosotros todos los días. Aun cuando tú has creído que el Señor te ha dejado, el Señor no te ha desamparado ni te desamparará, porque Él dice: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está contigo, pues que se levante una iglesia firme, que no se deje mover por el pecado, que no se deje mover por las tentaciones, que sea una iglesia que enfrente y confronte al pecado, una iglesia que no tolere el pecado, sino que realmente lo denuncie, diga lo que es bueno y lo que es malo. Esa iglesia es la que Dios quiero que se levante, y yo sé que Dios me la va a dar, porque si Dios ha puesto eso aquí, también lo está colocando en tu corazón para que seas diferente, completamente diferente. Se han levantado tiempos difíciles, sí, se levantarán más difíciles, sí, pero quiero decirte, los que están firmes, ellos vencerán. Los que se mantienen arraigados a Jesucristo y firmes en la poderosa palabra de Dios, en lo que han creído, en lo que están firmemente de lo que están firmemente convencidos, esos no serán movidos. Y vuelvo a repetirte la promesa del Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Que esta palabra sea como fuego en tu corazón, que esta palabra sea como un fuego que santifica, que purifica tu corazón. Levántate, vamos, levántate. Que esta palabra sea para que tú cambies tu vida, para que tú seas diferente, para que tu familia, para que tus hijos, para que tu esposa o tu esposo puedan ver que verdaderamente el Cristo al que tú le sirves y al que tú profesas todavía tiene poder para cambiar, tiene poder para salvar, tiene poder para transformar. Recuerda, tú eres luz y eres un testimonio vivo y fiel de que Cristo vive.